Y atención, Ecuador, la designación de una vicepresidenta encargada. Un análisis crítico de Pedro Cornejo Espinosa. El analista político Pedro Cornejo Espinosa ha expresado su profunda preocupación frente a las acciones del gobierno nacional relacionadas con la designación de una vicepresidenta encargada, mientras Verónica Abad, elegida mediante votación popular, continúa en funciones. Cornejo Espinosa argumenta que esta maniobra no solo es inconstitucional, sino que representa un retroceso a las prácticas de la vieja política, caracterizadas por la manipulación institucional y la falta de respeto a los marcos legales. Vamos a mirar. De acuerdo con el artículo 145 de la Constitución, la ausencia temporal o definitiva de la vicepresidenta debe ser declarada previamente por la Asamblea Nacional tras una comprobación de hechos por la Corte Constitucional. Ninguno de estos requisitos ha sido cumplido, lo que convierte la designación en un acto potencialmente ilegal y arbitrario. Veamos cómo reaccionó Noboa. Además de todo ese desplazamiento del que recién hablábamos, emitió el decreto de estado de excepción donde reconoce la presencia de un conflicto armado interno. ¿Qué hace esto con el país? ¿Qué hace esto con la sociedad? ¿Es el paso correcto hacia la dirección correcta, piensas tú? El joven presidente Noboa comete un gravísimo error con consecuencias políticas y jurídicas para el Ecuador. Creo que sus asesores tenían que decirle la película completa de qué significa el declarar grave conmoción interna, es decir, estado de guerra interno en un país en términos de las convenciones internacionales, de la Convención de Ginebra, de los protocolos de la Convención de Ginebra. En primer lugar, esto significa que hay un reconocimiento de que las organizaciones criminales tienen mando y gobierno y, por lo tanto, dominio de territorios. Y esto no queda claro. Eventualmente, esto significaría que el Estado va a entrar a bombardear la isla Trinitaria, el Guasmo, Guayaquil, porque en esas poblaciones donde también hay criminales, hay escuelas y hay estaciones de policía también. Entonces, eso no queda claro. En segundo lugar, el gobierno le está regalando la categoría de beligerantes a delincuentes, algo que ni siquiera las FARC y el ELN durante años en Colombia lo tuvieron. Es decir, le está diciendo a los delincuentes que tienen el derecho a declararle la guerra al Estado ecuatoriano. Eso es lo que está diciendo el presidente con su decreto. Y en tercer lugar, él se está equivocando porque en el Ecuador no hay una guerra, y quiero destacarlo esto de plano, porque esto también puede obnubilar y confundir las mentes más lúcidas. Además, Cornejo advierte sobre el riesgo de configurarse una usurpación de funciones al encontrarse dos personas desempeñando simultáneamente el mismo cargo. Este escenario vulnera la legitimidad institucional y podría traer implicaciones legales graves, tanto para quienes ejecutan estas decisiones como para quienes las acatan. Las implicaciones legales y políticas, el analista también subraya que, de acuerdo con el artículo 185 del Código Orgánico Administrativo, COA, los servidores públicos tienen el derecho de objetar órdenes que consideren ilegales, dejando la responsabilidad de dichas acciones en quien las impone. Esto abre la puerta a cuestionamientos legales hacia quienes han ejecutado esta controvertida designación. Por otro lado, Cornejo señala que el presidente de la República tiene la obligación de solicitar licencia si desea participar en campaña electoral, permitiendo que la vicepresidenta en funciones lo reemplace temporalmente. No hacerlo según las normativas electorales podría acarrear sanciones graves, incluyendo la destitución o suspensión de derechos políticos. Finalmente, Cornejo Espinosa critica con vehemencia el intento del gobierno de justificar estas acciones bajo el discurso de un supuesto golpe de Estado. Para el analista, este tipo de narrativa deslegitima aún más al Ejecutivo y contradice el principio de separación de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia. Estas acciones, concluye, no representan el nuevo Ecuador que se ha prometido, sino un modelo que parece atado a prácticas antidemocráticas y a la vulneración sistemática de la ley. De acuerdo con el artículo 145 de la Constitución, la ausencia temporal o definitiva de la vicepresidenta debe ser declarada previamente por la Asamblea Nacional, tras una comprobación de hechos por la Corte Constitucional. Ninguno de estos requisitos
ha sido cumplido. Ninguno de estos requisitos ha sido cumplido, lo que convierte la designación en un acto potencialmente ilegal y arbitrario. Además, Cornejo advierte sobre el riesgo de configurarse una usurpación de funciones al encontrarse dos personas desempeñando simultáneamente el mismo cargo. Este escenario vulnera la legitimidad institucional y podría traer implicaciones legales graves tanto para quienes ejecutan estas decisiones como para quienes las acatan. Vamos a mirar. Noboa no puede designar reemplazo. Lo que sí puede pasar es que la Asamblea, en uso de sus funciones, posesione a Abad como presidente el 7 de enero y se arme el quilombo. El golpe de Estado. Ese es el golpe de Estado en dos tiempos. Lo primero que quieren hacer es establecer en la Asamblea, y se lo digo, Carlos, y lo advierto a la ciudadanía. ¿Golpe de Estado? Sí, en señor. dos tiempos. Sí, señor. Primero. O sea, la Asamblea, que tiene la potestad de darle licencia, quiere darle licencia sin que ella la haya pedido. Quieren licenciarlo al presidente obligatoriamente bajo el criterio trasnochado de que ellos pueden darle licencia a ellos y a los asambleístas que ni siquiera han pedido, porque se han inventado que el artículo 93 es tan obligatorio del Código de la Democracia, que ellos mismos por sí y ante sí le tienen que dar licenciando al presidente y obligándolo al señor presidente a tomar una licencia, ellos por resolución, y después sentar a la señora vicepresidenta Abad, como parece ser el sueño húmedo de toda esta gente. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, la polémica en torno a esta situación pone en el centro del debate la importancia de respetar la Constitución y las instituciones democráticas como base de la convivencia política en el país. El análisis de Cornejo Espinosa deja clara su preocupación por el Estado de Derecho y su llamado a la ciudadanía y a las instituciones para garantizar su defensa. El país no debe y no puede seguir en estas condiciones. Lo que estamos viviendo no es otra cosa que una dictadura, ni siquiera dicta blanda, como alguien dijo ahí. Dictadura con tipos prepotentes que piensan que pueden hacer lo que les da la irregalada gana. Ya es hora de protestar, ecuatorianos. Es hora de decirle basta a este fascismo delincuencial organizado que nos gobierna, porque no son otra cosa, o dígame si son otra cosa. Por favor, un país en desgracia. Eso es lo que somos. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.